Vamos a ver a continuación los momentos de inercia respecto de los elementos de un sistema cartesiano. Para eso he hecho aquí una figura en la cual vemos un sistema O, X y Z y un sólido del cual vamos a calcular una serie de momentos. En primer lugar vamos a ver el momento de inercia, voy a ponerlo así abreviado, momento de inercia, respecto de los planos coordenados. Respecto de los planos coordenados. Los planos coordenados son el plano OXY, ese plano de ahí, o bien el OXZ, este de aquí, o bien el OYZ, que será pues ese trocito, o así para no cortar al sólido. Pues fijaros, ¿qué será el momento de inercia IXY? Será la distancia respecto a un plano que vamos a calcular como una integral en el volumen que ocupa este sólido de cómo será la distancia al plano XY. Pues si tenemos aquí un elemento, un cubito diferencial de masa, su distancia es una línea paralela al eje Z que conecta con el plano XY, es decir, esto será su distancia, ¿vale? Es decir, su coordenada Z, pues será la integral de Z cuadrado diferencial de masa. De la misma forma, el momento de inercia respecto al plano XZ, ¿qué será? IXZ será la integral en todo el volumen que ocupa la masa de, en el plano XZ, la distancia que nos afecta viene dada por la distancia que representa la coordenada Y. Por tanto, será la integral de Y cuadrado diferencial de masa. Y de la misma forma, finalmente, de manera análoga, Y sub IZ es siempre el que nos falta. Si ahí pone IZ, que nos falta la X, pues será la integral en el volumen de X cuadrado por el elemento diferencial de masa, en el cual ya vimos antes las expresiones que tiene. Por otro lado, vamos a tener el momento de inercia respecto de los ejes coordenados. El momento de inercia respecto de los ejes coordenados. Voy a ponerlo así. Fijaros, en relación a la misma figura, voy a ponerlo así, ¿qué será IX? IX es la distancia al eje X. Entonces, en un elemento diferencial de masa que tenga aquí estas coordenadas X y Z, pues la distancia que hay al eje X viene dada por la distancia aquí de este punto a este punto, es decir, esta distancia tiene que ver con la coordenada Y que tiene y con la coordenada Z, ¿veis? Es un triángulo rectángulo y tiene que ver con la distancia, con la coordenada Z e Y, ¿vale? Fijaros que IX será la integral en el volumen V de Y cuadrado más Z cuadrado, que es lo que vale la distancia al eje X, por diferencial de masa. De manera análoga, I sub I será, fijaros, ahí está la X, pues pongo aquí las otras dos, Y cuadrado, Z cuadrado. Será la integral en el volumen de X cuadrado más Z cuadrado, diferencial de masa. Y finalmente, el momento de inercia con respecto al eje Z será la integral en el volumen ¿de qué? Pues de las otras dos X cuadrado más Y cuadrado diferencial de masa. ¿Vale? En tercer lugar, vamos a tener el momento de inercia respecto del origen de coordenadas. El momento de inercia, voy a ponerlo así, respecto al origen o respecto del origen de coordenadas.
es respecto de un punto. Entonces, si es respecto de un punto en relación a la misma figura, lo que me voy a fijar ahora en un elemento diferencial de masa como este, ¿vale?, que tenga estas tres coordenadas, x y z, es este radiovector que pincho aquí, ¿vale?, r, pero r sabemos que es simplemente las coordenadas x y z. El módulo de ese vector al cuadrado será x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Por lo tanto, claramente el momento de inercia IO será la integral en el volumen de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado diferencial de masa. Entre estas cantidades se establecen unas relaciones. Vamos a ver aquí la relación entre estos momentos. Por una parte, Ix, que como hemos visto antes es la integral en el volumen de y cuadrado más z cuadrado diferencial de masa, esta integral se puede descomponer como la integral en el volumen de y cuadrado diferencial de masa más la integral en el volumen de z cuadrado diferencial de masa. Y fijaros que esto de aquí, antes lo habíamos identificado que era i xz, y esto de aquí es el momento de inercia respecto al plano xy. Es decir, esto es ixz más ixy. Y leyendo esta expresión del principio y el final, tenemos que ix será la suma de ixz más ixy. Esta relación la podremos emplear en alguna ocasión, la vamos a hacer con algún ejercicio. Esto por un lado. Análogamente, porque si cambiamos, en vez de ix es igual a ixz más ixy. Veis que es fácil de recordar, aquí está la x, pues será respecto a un eje, es respecto a dos planos perpendiculares entre sí sumados, ¿veis? Aquí está la x y aquí está la y. Por tanto, análogamente, a ver si somos capaces de hacer esta expresión, fijaros, análogamente, yo puedo poner que y sub y es igual respecto al eje y, es respecto a los dos planos que tienen el eje y común. Yo puedo poner así y z más y x o xy, ¿vale? Es decir, los otros dos que me faltan, que tienen ahí la y. E igualmente, ¿y z qué será? Y z será igual a i xz más y, que me falta y z, ¿veis? Z, 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 y aquí y, e, y, ¿vale? Finalmente, el momento de inercia en el origen, que hemos visto que vale la integral en la masa, en el volumen, perdón, de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado diferencial de m, lo podemos descomponer como la integral en v de x cuadrado diferencial de m más la integral en v de y cuadrado diferencial de m más la integral en v de z cuadrado diferencial de m. Claramente esto es y z, esto es y x z, y esto es y sub xy, momento de inercia respecto a planos. Y puedo escribir que esto vale xy más y z más xz. Por tanto, el momento de inercia en el origen será el de los tres planos xy que contienen ese punto origen, xy más z más xz. Vamos a enmarcar esto, ¿de acuerdo? Esta es la segunda expresión que vamos a tener, el momento de inercia respecto del centro, o respecto al centro. Si volvemos a tomar esta expresión que relaciona el momento de inercia en un punto con el de los tres planos
que definen un triedro, estos tres planos, este plano y este plano, fijaros lo que vamos a hacer. Voy a multiplicar por 2 esta cantidad y 0, y por tanto será 2 por esta cantidad de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, 2 y 0 lo puedo escribir como, voy a volver a introducir estas integrales de la siguiente manera. 2 integral en el volumen de z cuadrado diferencial de masa más 2 integral en el volumen xz es y cuadrado diferencial de masa más 2 integral en el volumen de x cuadrado diferencial de masa. Y ahora esto, fijaros, lo voy a poner de esta forma. 2 y 0 es igual, voy a escribir la integral en el volumen de y cuadrado más z cuadrado diferencial de masa más la integral en el volumen de y cuadrado más x cuadrado diferencial de masa más la integral en el volumen de x cuadrado más z cuadrado diferencial de masa. Y fijaros que no sobra ni falta nada. Si aquí pone 2 veces z cuadrado, hay un z cuadrado aquí y otro z cuadrado aquí. Si aquí pone 2 y cuadrado, hay uno aquí y otro aquí. Y si aquí pone 2x cuadrado, hay uno aquí y otro aquí. Pero esto de aquí, ¿qué será? Esto ya sabemos por la definición anterior que es el momento de inercia respecto al eje X. Esto es momento de inercia respecto al eje Z. Y esto es el momento de inercia XZ, el Y. Por lo tanto, he escrito I0, y 0 será la mitad de la suma de los tres momentos de inercia respecto de los tres ejes. X, Y, más Z. Esta será la tercera expresión en la cual estoy relacionando el momento de inercia en este punto conocido, el momento de inercia respecto de este eje y este eje. ¿Vale? Lo vamos a poner así, esta fórmula la enmarcamos y es la siguiente expresión, o la última expresión con la que vamos a trabajar. Es interesante ver cómo se aplica esta expresión en determinados sistemas planos. Sistemas planos, vamos a imaginarnos un sistema de referencia bidimensional y aquí vamos a plantear una figura, ¿vale?, de la cual pues podemos decir, ahora solamente tenemos dos direcciones y la tercera estaría mirando hacia nosotros aquí, esto es X e Y, ¿vale? Estas expresiones quedarían de la siguiente manera: IXY, que es el momento de inercia respecto al X, este momento de inercia, IXY, se va a calcular como la integral en el volumen, siguiendo la misma expresión que vimos antes, de z cuadrado diferencial de m. Pero la z, en nuestro caso, es igual a 0. Por lo tanto, degenera esta inercia XY respecto a los planos XY en 0. Y su IZ, que es respecto al plano y z de esta figura, ¿vale?, será la integral en el volumen de x cuadrado diferencial de masa. Y coincidirá, fijaros, con la expresión de I sub I respecto al eje Y, porque la z, fijaros, al desarrollar esto será la integral en el volumen de x cuadrado más z cuadrado diferencial de m, pero z vale 0. Luego en sistemas planos normalmente hablaremos respecto del eje Y, ¿vale? Será lo que nosotros planteemos.
y sub xz, que es la integral en el volumen de i cuadrado diferencial de masa, coincidirá a su vez con simplemente ix, ¿vale? Ya que, como la coordenada z es 0, y x vale la integral de i cuadrado más z cuadrado diferencial de masa, ¿de acuerdo? Esto vale 0, por lo tanto ambas expresiones coincidirán y normalmente trabajamos con este momento de inercia. Y 0, es decir, con respecto al tercer eje, se le denomina también inercia polar, respecto de un polo, en alusión a las coordenadas polares, que son coordenadas planas, coordenadas polares planas. La inercia con respecto a ese punto se puede calcular como la integral en el volumen de x al cuadrado más y al cuadrado, es decir, de este radiovector que posicione con coordenada x e y, esto será una coordenada x y una coordenada y, pues el módulo al cuadrado de ese radiovector es x cuadrado más y cuadrado diferencial de masa. Y, puesto que la integral en el volumen de x cuadrado diferencial de masa se puede descomponer así, como la coordenada z es 0, diremos que esto es el momento de inercia respecto del eje y, y esto es el momento de inercia respecto del eje x, aplicando que la inercia se puede calcular como i sub i más i sub x, o i sub x más i sub y, como más nos guste. Vamos a aplicar esto a una figura conocida. Fijaros. Vamos a plantearnos, voy a poner así, ejemplo. Voy a calcular el momento de inercia respecto de un eje de un disco de radio R. Voy a poner así, determinar Ix en un disco de radio R. Es decir, este problema. Voy a plantear un disco homogéneo, así, ¿vale? Voy simplemente a sombrear el interior, vamos a hacerlo así, por ejemplo, ¿vale? Y simplemente es un efecto pues, para que sepamos que está lleno, pero es un disco homogéneo. Este radio va a ser R, ¿vale? Y este centro me define un sistema de referencia aquí con una X y una Y perpendicular. ¿Cómo hacemos el momento de inercia respecto del eje X? Esto es O, X e Y. Pues fijaros, la inercia respecto del eje X es la integral en el volumen de I cuadrado diferencial de masa. Puesto que me dicen que es de un disco de radio R, asumimos que sigma es constante y que estamos planteando una integral, digamos, momento de inercia de un área. Es decir, tomo sigma constante igual a 1 y lo que voy a hacer es la integral en el volumen de I cuadrado por el elemento diferencial de área. Esta integral se complica ya que tengo que plantear una expresión tal que para cada x pues me dé esta altura. No sería demasiado difícil, pero es más fácil hacer lo siguiente. Primero voy a determinar, voy a ponerlo así, primero determino algo que es sencillo dada la forma y el sistema de coordenadas que voy a emplear. Fijaros, determino el momento de inercia respecto del origen. El momento de inercia respecto del origen es la integral en el volumen de x cuadrado más y cuadrado diferencial de área, pero lo voy a hacer en un sistema de coordenadas polares. En coordenadas polares planas es un sistema cambio de x, y, que son las coordenadas cartesianas, al sistema r, θ. Es decir, que un punto como este, un punto que está ahí dentro,
Lo voy a referenciar por esta cantidad. El radiovector r pequeñita y el ángulo θ que forma. ¿De acuerdo? Claramente, la x más y al cuadrado de un punto, ¿qué será? R cuadrado. Y siempre, 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 en coordenadas polares, el elemento diferencial de área se va a poner, esto es más riguroso, se hace con un cambio de un jacobiano, pero la manera de recordarlo es como si fuese un cuadrado, pero así, un poquito distorsionado, de tal manera que esto mide diferencial de r y este arco es r diferencial de θ. R diferencial de θ con θ en radianes, ¿vale? Entonces el diferencial de A siempre es r diferencial de θ. Diferencial de r. ¿Veis? Por tanto, el momento de inercia I0 va a ser la integral en el volumen que ocupa de r cuadrado por r diferencial de θ diferencial de r. Y esto me queda la integral en el volumen de r al cubo diferencial de θ diferencial de r. Esto es una integral doble, ¿vale? Siempre una integral de superficie, aquí vamos a pensar en la variación de θ, pues desde θ igual a 0 hasta θ igual a 2pi, y desde r igual a 0 hasta el radio exterior de esta cantidad, r al cubo, diferencial de θ, diferencial de r. Esto queda la integral entre 0 y 2pi en θ de diferencial de θ por la integral entre 0 y r, de la variable r, de r al cubo, diferencial de r. Esto de aquí queda θ entre 2pi y 0, esto es 2pi. Y esto de aquí es r cuarta partido por 4 entre 0 y r, esto es r cuarta, entre 4. Por tanto, esta integral me queda, fijaros, pi r cuarta entre 2. Voy a ponerlo así, pi r cuarta entre 2. Por otro lado, yo sé que I0, y esta es la aplicación, lo habíamos visto antes, es el momento de inercia respecto del eje X más el momento de inercia respecto del eje Y. Momento de inercia respecto del eje X es la suma, es exactamente la misma operación que hay que hacer por simetría total que tiene esta figura, que respecto del eje Y. Por tanto, en valor numérico, esto coincidirá también con la cantidad Ix. Y yo puedo poner que esto vale 2 veces esta cantidad Ix, porque, como digo, Ix es igual en valor numérico a II. Por lo tanto, el momento de inercia respecto del origen será 2 veces esta cantidad Ix. Y de aquí, la cantidad que quiero calcular, que es Ix, será I0, momento de inercia polar, entre 2. Es decir, como tengo ya aquí el resultado, esto es el momento de inercia respecto al punto O, tengo que valdrá pi r cuarta entre 2 por 2, es decir, pi r cuarta entre 4. Vamos a poner, por tanto, que el momento de inercia respecto del eje X o el momento de inercia respecto del eje Y en una circunferencia de radio r vale pi r cuarta entre 4. Fijaros que estas cantidades en las tablas del libro de Biard-Johnston lo tenéis también. Aquí tenemos, ¿veis? El momento de inercia respecto del centro se le llama aquí J0, inercia polar, 1/2 de pi por el radio a la cuarta, que es lo que hemos obtenido aquí, pi r cuarta entre 2. Y para el momento de inercia respecto del eje X, ¿vale? Esto es lo primero que obtuve, y aquí el momento de inercia respecto del eje X lo tenéis aquí, respecto del eje X o respecto del eje Y, vale 1/4 de pi r cuarta, ¿veis? Por tanto, fijaros la utilidad que tiene, ya que si hubiésemos querido hacer directamente Ix, la X, por ejemplo, en el sistema de coordenadas polares vale, pensadlo un momentito, pero es r coseno de θ.
Si yo quiero hacer esta integral, aunque yo la haga en coordenadas polares, esta integral en polares también es complicada, porque será la integral en el volumen de r cuadrado coseno cuadrado de θ, y el elemento diferencial de área en polares será r diferencial de θ. Tampoco es fácil, ¿vale? Lo fácil es, este es un problema ya muy conocido para esta figura, hacerlo de esta forma.